pronunciación de las vocales, cómo escribirlas del árabe al alfabeto latino y cómo interpretarlas, porque el concepto de vocal en árabe es un poco distinto del concepto que tenemos en español. Antes que nada, déjenme decirles lo siguiente. En árabe tenemos tres vocales principales, que pueden ser largas o pueden ser cortas, teóricamente. Estas vocales son A, I, U. Muchos de ustedes seguramente han escuchado que en el árabe no existen las vocales. Esto no es del todo cierto, puesto que en un idioma no puede ser que no existan las vocales, porque no se podrían pronunciar los sonidos consonánticos. Por ejemplo, en la palabra, la P es un sonido consonántico, ¿ok? Yo no puedo pronunciar, yo no puedo decir si no tengo un sonido vocálico que me ayude a pronunciar la P. Por ejemplo, la A, pa, ¿ok? Lo que sucede en español es que en español tenemos 5 sonidos vocálicos, concretamente, claramente identificables, que son distintos entre sí: A, E, I, O, U. Y son eso, son vocales. Es la vocal A, la vocal E, la vocal I, la vocal O, la vocal U. No tienen otro nombre, ¿ok? En árabe, el concepto de vocal, como les había dicho antes, es totalmente distinto al concepto que tenemos en español. En árabe no existen vocales concretas, es decir, que específicamente sea una A, específicamente sea una E, específicamente sea una O, etc. Lo que existe se le denomina haraka, que en español quiere decir movimiento. Es un movimiento que tú vas a hacer con tu boca para poder pronunciar una consonante. Por ejemplo, la letra ba en árabe, que equivale a la B en español. Para yo poder pronunciar la letra ba, necesito abrir la boca después de pronunciarla. O sea, pronuncio la B y inmediatamente después abro la boca para explotar el aire que viene desde mis pulmones. Ba, 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 ¿ok? Para estos sonidos vocálicos existen dos modalidades. Existe un sonido vocálico que se pronuncia en 2 tiempos o largo, y un sonido vocálico que se pronuncia en un tiempo o corto. Principalmente, equivalentes al español, existen 3 sonidos. Cuando son largos, se llama harif al-ali, que quiere decir letras vocálicas largas, ¿ok? Y es la A, la I y la U originalmente, porque cuando se pronuncian de manera larga suenan como una A, suena como una I y suena como una U. Cuando los sonidos vocálicos son largas, sí se escriben en árabe, sí existen letras y siempre se escriben en árabe. Les voy a presentar cuáles son estas letras. Estos son los sonidos vocálicos largos. Y esas son las letras arábicas con las que se escriben estos sonidos. Esta es la letra Alef, la Waw y la Ya. Existen letras para escribir estos sonidos, porque estas letras, además de tener una pronunciación vocálica larga, cumplen la función de una consonante en otras veces. Es decir, que son semivocales, como en español. La Y y la W son semivocales, y es por eso que en la transcripción vamos a utilizar la Y para escribir la Ya y la W para escribir la Waw y A para Alef. Normalmente una palabra nunca empieza con un sonido largo vocálico, es decir, nunca empieza con una vocal larga. ¿Ok? Entonces, cuando alguna de estas letras está enfrente de una palabra, al principio de una palabra, va a tener un sonido consonántico, a excepción de la A. La A puede ser pronunciada como una A o como una I,
más o menos parecido a una E, dependiendo de un simbolito que se le pone arriba o abajo de la letra. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a los sonidos vocálicos cortos, no existen letras para escribirlos, pero se pueden escribir con unos simbolitos que se colocan arriba o abajo de la consonante para indicarnos cómo pronunciar ese sonido vocálico o ese movimiento. Estos, por ejemplo, esta letra que tenemos aquí es la letra Ba, ¿ok? Y tenemos los simbolitos aquí, aquí y aquí. Esos simbolitos indican la haraka que tenemos que hacer con la boca para poder pronunciar la consonante que tenemos en cuestión. La primera haraka se llama fatha. Fatha quiere decir apertura. No quiere decir que voy a pronunciar una A concretamente, sino que voy a hacer una apertura al pronunciar esta letra con la boca. Ba, ba. La damma, es totalmente lo contrario. Voy a cerrar la boca. Bu, bu, bu. Y la kasra quiere decir movimiento, inclinación. Voy a chiflar un poco. Entonces voy a sacar el sonido más o menos como una I. Bi, bi, bi. Ahora, ¿qué sucede? Como pueden darse cuenta, y ya les dije, no estoy diciendo que concretamente al escribir estos simbolitos arriba de las consonantes, concretamente voy a pronunciar una A, una U y una I, sino simplemente es cómo voy a mover la boca. Esto quiere decir que en árabe las vocales no son concretas. Y lo que sucede es que al no ser concretas pueden adquirir un sonido neutro porque se pronuncian de una manera corta. ¿Ok? Este sonido neutro obliga a la vocal o hace que la vocal se convierta un poco en una E. No existe la E. En árabe no existe una E. No existe. No existen las vocales ni siquiera como las conocemos en español. ¿Ok? Pero puede ser que la A, en vez de ser una A, sea una A. La U, E. La I, E. ¿Ok? Esta pronunciación varía dependiendo de la región. ¿Ok? Pero vamos a pronunciar correctamente la haraka siempre y cuando abramos la boca, cerremos la boca o chiflemos un poquito para sacar el sonido parecido de una I. Este fenómeno fue estudiado por un filólogo alemán que se llama Jakob Grimm y lo describió como schwa. Él inventó este término para poder explicar la pronunciación del idioma hebreo, porque en el hebreo tampoco se escriben las vocales, también se escriben, las vocales también se escriben, también se indican con movimientos, también con signos arriba o abajo de las consonantes. Entonces, vamos a regresar a nuestro sistema de transcripción y como les explicaba, pues vamos a tener tres sonidos o tres símbolos para poder escribir las vocales del árabe, a las cuales yo les voy a llamar de momento vocales originales, que son la A, la I y la U, ya sean cortas o ya sean largas. La E y la O no existen propiamente, ¿ok? Pero las vamos a escribir en algunas situaciones porque la E normalmente viene de una inflexión o de una deformación en la pronunciación de la I y de la A al ser pronunciadas cortas, incluso también de la U. Y la O
es una letra que tiene sus orígenes en el arameo, porque el arameo era la lengua original que se hablaba en la zona del Levante, y es una forma muy particular de los libaneses de pronunciar la A en algunas ocasiones, sobre todo en los verbos. Les menciono, en nuestra transcripción del idioma solamente voy a utilizar o voy a procurar evitar utilizar la E y la O y utilizar la A, la I y la U porque son las vocales que consideramos vocales originales. En algunas ocasiones voy a escribir la E y la O, sobre todo en los verbos, porque es donde existe más sustrato del arameo y se nota más la influencia de este idioma en el dialecto libanés. Para finalizar el tema de las vocales me gustaría mencionar otro sonido que también utilizamos para ayudarnos a pronunciar algunas consonantes que no se pueden pronunciar cuando están juntas, pero donde no existe realmente un sonido vocálico. No existe ni una vocal larga ni tampoco una vocal corta, pero que se nos dificultan pronunciar cuando dos consonantes se aglutinan. Por ejemplo, en español, sobre todo en México, les voy a poner el ejemplo, la palabra Popocatépetl, al final se escribe con una T y con una L. No hay una vocal entre la T y la L, pero se escucha Popocatépetl. ¿Ok? A este sonido en árabe, que también existe en árabe, se le conoce como sukun. Por ejemplo, en la palabra Edin, tenemos una ba y una nun, ba, nun, juntos. Y entre la ba y la nun no existe ningún sonido vocálico. Para indicar que se hace una pausa o que no se debe pronunciar ninguna vocal entre la ba y la nun, utilizamos ese simbolito que es un cero, que eso significa que no hay nada de cero, pero puede ser que se pronuncie ¿ok? Porque es difícil pronunciarlos juntos. Este efecto se le conoce como sukun y se utiliza para escribirlo en árabe un cerito, pero en la transcripción no lo vamos a utilizar porque es un efecto muy lógico.